Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo mi testimonio, cómo Dios me encontró a mí, y le he puesto como título: Negué a Dios y recibí mi bendición. Bueno, cuando yo estaba niño, mi mamá me comenta que yo era muy molestoso y que no me gustaba dormir en casas ajenas. Yo tenía un hermano menor. Dice que este niño era especial y lo querían tanto, y por eso le pusieron el mismo nombre que tenía mi papá. Digo yo, él era un niño bueno, tranquilo, y yo todo lo contrario. Cuenta mi mamá que ella se fue y me regaló a una virgen para que me cambie o para que me lleve. Pasó el tiempo y llegó una epidemia, y mi hermano y yo caímos enfermos, y yo sobreviví, y lamentablemente Dios se llevó a mi hermano menor. Me imagino que fue duro y doloroso para mis padres, pero aquí yo puedo ver la mano de Dios, cómo estaba cuidándome, ya que Él tenía un propósito especial conmigo. Como dice en el Salmo 121:15, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. No digo que a mi hermano no le cuidara, pero el Señor sabe por qué le llamó para estar en el cielo desde niño, porque de seguro Él está allí, sino que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Pasó el tiempo y a mí me gustaba mucho escuchar la palabra del Señor. Por lo general, todos los domingos iba a misa en compañía de mis hermanas, y así pasó el tiempo hasta que me tocó hacer la primera comunión, y en la clase ese día nos dijeron que teníamos que comprar un Nuevo Testamento, y eso era viernes. Y el día lunes fui a la clase, o sea, del catecismo, pero un hermano, que así le decían, daba las clases y no me permitió entrar porque no había comprado el libro. Bueno, yo tenía el dinero para comprar, pero como vivíamos en el campo, mi mamá salía de viaje con la venta a la ciudad y regresaba en 3 días. Me dejó el dinero, pero me faltaba. Y eso le expliqué a este hombre, que me diera el libro, y cuando regresara mi mamá, le cancelaba el resto. Y este hombre no aceptó mi petición. Me dijo, si no compras, no ingresas. Como vivíamos cerca, yo, para no perder la clase, regresé a mi casa y sabía dónde mi papá guardaba su dinero, y lo tomé para completar lo que faltaba para comprar. Y es la única vez que yo cogí algo de mis padres, y así este hombre me dejó ingresar, y yo era el niño más feliz, porque ese Nuevo Testamento tenía dibujos y muchas otras cosas, como tiene la Biblia de los niños. Y así fue mi niñez, pero cada vez me iba gustando más las cosas del Señor, y mis papás salieron a vivir en la ciudad, y aunque yo no quisiera, tuve que salir. Cuando llegué a la ciudad, ya casi era joven, y igual me gustaba asistir a misa y estar buscando de las cosas del Señor. Por supuesto, estaba en la Iglesia Católica. Antes que llegue la Semana Santa, aquí en Quito, donde vivo en Ecuador, en la Iglesia Católica comienzan a hacer el Vía Crucis semanas antes que lleguen el Viernes Santo. Y yo todos los viernes me iba para hacer el Vía Crucis en la iglesia de San Francisco. Para mí era algo que no podía fallar. Y cuando era el Viernes Santo, yo hacía ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero mi ayuno era sin agua y sin comer nada. Y así asistía fielmente todos los años a la procesión de Viernes Santo. Y por 10 años hice una caminata a una virgen que es muy popular aquí, para llegar hasta esa iglesia donde está
Caminaba alrededor de 9 o 10 horas, más o menos, no recuerdo bien porque ya es mucho tiempo. Pero ahora me pregunto, ¿y por qué yo hacía esa penitencia? Pero la verdad no sé por qué lo hacía, pero lo hacía. Pero ahora me doy en cuenta que Dios no quiere sacrificios, porque Él ya se sacrificó por nosotros y lo hizo en la cruz, como vemos en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una noche tuve un sueño que fue muy raro. Dice, bueno, eso fue porque más o menos no me fui a misa ni a pasar rezando como lo hacía en la iglesia. Soñé que la iglesia se había derrumbado todo. Y yo cuando fui a ver, todo estaba en el suelo. Y empecé a alzar piedra sobre piedra. No sé qué buscaba, pero cuando alcé una piedra grande, pude ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, así como están en las pinturas dibujado. Todos sabemos que no es así exactamente el rostro porque nadie ha visto, pero yo esa noche soñé así y vi. Y yo pensé cuando me desperté, dije, eso es porque no me voy mucho tiempo a la iglesia ni a rezar. O sea, yo lo tomé así. Desde joven yo vi la mano de Dios en mi vida porque mi papá era alcohólico y después yo cuando tenía como 14 años entré a trabajar donde un señor que era alcohólico y fumaba mientras trabajaba con nosotros. Tomaba, fumaba, llegaba bien en la mañana y en la tarde todo borracho se iba a la casa. Y así pasó varios años. Durante esos años el hombre me enviaba todas las mañanas a que le comprara el alcohol, hasta que un día ya me dio vergüenza, porque donde yo compraba ya tenía conocido lo que yo compraba y a veces me decían, llévate este, porque el otro no tengo, este te gusta, porque ellos pensaron o pensaban que era para mí. Pero entonces yo por eso tuve vergüenza, porque ya estaba como de 19 años y ese día le dije al Señor que si quisiera me botara del trabajo, pero ya no iba a comprar más el alcohol. Y gracias al Señor, el hombre comprendió, no me botó del trabajo, tampoco me enviaba a comprar más el alcohol, pero él seguía tomando igual. Un día estaba en la oficina tomando con los amigos y uno de ellos me invitó a tomar y yo le dije que no, gracias. Y el dueño le regañó a su amigo, le dijo, no le invites, deja que nosotros seamos borrachos y no él. Si desea, dale un vaso de cola o soda, como dicen en varios países. Y así pasó mi juventud. No me gustaba tomar, ni los bailes, ni las fiestas. Me dediqué al deporte por completo. Cuando tenía como 23 años, tuve que emigrar a Estados Unidos y nos fuimos por el camino. Y cuando llegamos a México, en las fronteras, fue lo duro. Cuando cruzamos, ya estábamos en el lado norteamericano. Casi nos coge migración. Tuvimos que correr y escondernos en el monte. Salimos después de media hora y todo estaba quieto, o sea, en calma. No había nada de personas porque íbamos un buen grupo. Solo estábamos mis dos amigos y yo y otro señor de México, y empezamos a caminar por la montaña y esa noche dormimos allí en el monte. Al segundo día nos encontramos con otras 3 personas que iban caminando hasta Houston
y nos unimos a ellos, porque uno de ellos dijo que él conocía el camino y nos podía guiar para llegar, que le diéramos algo de dinero. Y en el segundo día no teníamos nada de alimentos para comer. Tuvimos que matar un animal y así, crudo, sangrando, nos comimos porque teníamos mucha hambre. No lo cocinamos también porque la migración andaba rondando y podía vernos. Caminamos por 5 días así sin comer nada, solo con agua. Yo digo que Dios nos estaba protegiendo porque vimos muchos animales, pero no nos hicieron daño. La mano del Señor estaba con nosotros, como podemos ver en Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el día 6 este hombre que nos guiaba se dio por vencido. Dijo que había perdido el horizonte y que no sabía exactamente a dónde estaba caminando. Y nos dijo que ellos iban a salir a la carretera para ver si alguien les ayudaba o se entregaban a migración. Y nos invitó a nosotros que vayamos con ellos, pero nosotros nos separamos entre los 3 ecuatorianos y seguimos caminando. En la noche llegamos a una casa, pero allí no nos podían ayudar. Nos regalaron dinero y nos dijeron que llamemos a nuestros familiares para que nos ayuden, pero que tengamos cuidado, porque migración andaba mucho en esa ciudad. Cuando íbamos caminando por un callejón, de pronto vimos a un hombre haciendo un asado y le pedimos que nos ayude, pero él no hablaba bien el español y llamó a la mujer. Ella sí hablaba español porque era mexicana y nosotros le contamos nuestro problema, que los pasadores nos habían abandonado y que llevábamos caminando perdidos como 6 días y sin comer nada, y ellos nos ayudaron y nos dieron de comer, pero cuando comimos los alimentos no querían pasar porque la garganta se había cerrado, porque no habíamos comido varios días, pero tomamos mucha agua y pudimos comer. Y gracias a Dios, estas personas eran gente que cruzaban personas y nos ayudaron a llegar a nuestro destino. Y llegamos porque esa era la voluntad de Dios. Cuando llegué a New Jersey, los primeros años fueron duros, pero yo igual me dediqué a ir a misa y participar entre semana en las actividades que hacían la iglesia, como los estudios bíblicos, las oraciones y otras actividades. Tenía 2 trabajos, por eso a veces iba a misa el domingo o el sábado en la noche. Pero yo siempre vi la mano del Señor protegiéndome y bendiciéndome. Después Dios me dio un trabajo estable y uno de los que trabajaba allí era evangélico y me invitaba a la iglesia, pero siempre yo decía: gracias, don Benjamín, porque así se llama. Yo sí me voy a ir, pero no me iba. Un día tenía el deseo de comprarme una televisión, entonces le dije al hombre: este domingo me voy a su iglesia, pero después pasamos comprando una televisión. Y el hombre muy contento dijo: después del culto, lo que usted desee hacemos, porque yo vivía en un pueblo y la iglesia quedaba en otro. Pero después de ese día nunca más regresé a la iglesia y el hombre siempre seguía invitándome. Pero como Dios es bueno, Él envió a otras personas para que me hablaran de su reino y cuánto me amaba y quería que yo fuera salvo, pero mi respuesta siempre era: yo soy bien católico. Pero seguían hombres y mujeres hablándome sobre cuán hermoso era el reino de Dios.
Los que hablaron conmigo fueron testigos de Jehová, mormones y otras denominaciones. Un día yo estaba lavando mi ropa en la lavandería. Yo estaba parada en una esquina. No sé si estaba triste o no sé, no recuerdo. Y vi que una mujer se acercó a mí y me saludó muy cortésmente y me dijo: «Joven, le regalo esta Biblia». Y yo enseguida dije: «No, yo tengo en la casa», y era mentira. Y la señora dijo: «Bueno, joven». Y cuando caminó como 3 pasos, ella se detuvo y se regresa y me dice: «Joven, hagamos una cosa, coja la Biblia y lea, y si no le gusta, le bota». Y yo dije: «Si es así, la tomo», y cogí, pero pensaba que era la Biblia católica. Después que llegaba a la misa en la casa, me ponía a leer la Biblia y me gustaba, y así pasó un tiempo más. Como yo aprendí algo de inglés, me gustaba ver la predicación de un pastor que dan por la televisión. Después conocí a otra señora, se llama Rosa de Jesús, y ahora ella es pastora y tiene su iglesia. Durante 3 meses seguidos bajamos en el mismo bus hasta el pueblo donde vivíamos después del trabajo. Y ella me habló del Evangelio y me dijo: «Vamos a mi iglesia para que se case y arregle sus papeles». Yo le escuchaba, pero nunca acepté la invitación y después ya no la vi más. Después entré a la escuela de inglés para seguir aprendiendo, y allí tuve un compañero que me dijo: «Yo veo que te gustan las cosas de Dios. Si quieres, te invito todos los sábados. En la noche nos reunimos y hablamos de la palabra». Y yo le dije: «Gracias». Pero este hombre nunca dijo si era cristiano, evangélico, nada. Tal vez yo digo que él vio que me gustaba ir a la misa porque yo era amigo de la familia de él, de su esposa, porque ella era católica y íbamos juntos a la iglesia, a misa. Tal vez por eso él vio y me invitó. Y así pasó un tiempo. Yo digo que el Señor se cansó de buscarme por las buenas, como Él tiene sus métodos para que los hombres de corazón duro y obstinado lo acepten, así como yo era. Usó su método. Un día tuve un accidente en mi trabajo y me entró una piedra en mi ojo porque trabajaba en la jardinería y quedé ciego como 2 minutos. Cuando yo me fregué mi ojo, vi como una luz azul que salió y volví a ver, pero mi vista no era normal. Me hice atender y me operaron y me dijeron que la vista ya no iba a quedar normal. Tenía que resignarme a vivir así. Y cuando pasó unos días, un domingo me levanté para ir a misa. Algo me detuvo y dije: «Dios, yo no quiero saber nada de ti nunca más», en voz alta. «Para mí estás muerto». Dije: «Yo siempre te busco y me porto bien y tú me pagas así». Se terminó, pues según yo era el hombre más bueno, y desde ese día ya no regresé a misa ni a nada. Y así pasó el tiempo, exactamente 3 meses. Como a mí me gustaban las cosas del Señor, me hacía falta, pero no regresé a la iglesia católica. Hasta que un día sábado por la tarde, después de que llegué a la casa del trabajo, me dolía mucho mi vista y tenía mucha desesperación, no sabía qué hacer. En eso recordé que el amigo me dijo que ellos se reunían para leer la Biblia. Entonces me fui a ver a mi amigo y cuando llegué a su casa él estaba lavando el carro y nos saludamos y todo. Entonces yo le dije: «¿Es verdad que ustedes se reúnen para leer la palabra?». Y me dijo: «Sí», y justo era sábado.
y me dice, ¿quieres ir? Y yo le dije sí. Entonces mi amigo, muy contento, dice, ya casi es la hora, deja terminar y nos vamos. ¿Y qué cree mi hermano, mi hermana? Cuando llego a la casa y entro ahí al cuarto donde ellos se reunían, a la primera persona que veo ahí sentada es a la señora que me habló durante esos 3 meses en el bus. Y así fueron llegando más personas y llegó el pastor Jesús Esteban Gómez. Era una célula y justo esa noche el pastor dio el mensaje y cuando terminó me preguntó si me gustó y yo dije que sí, pero no recuerdo cuál fue el mensaje exactamente, y también me preguntó que si yo quería entregar mi vida a Cristo. Yo, pero sin dudar, dije que sí, y allí mismo el pastor oró por mí y llegó mi bendición, porque es el primer milagro que Dios hace de convertirnos en nuevas criaturas, como dice en su palabra, el que está en Cristo Jesús nueva criatura es, después que le había negado por mucho tiempo. En un momento, en un cerrar de ojos, llegó mi bendición. Después que terminamos, comimos y yo vi ahí que todos los hermanos tenían una Biblia parecida a la que yo tenía en la casa. Y le dije a mi amigo, que ya era mi hermano, mire, dije, yo tengo una Biblia, creo que es así como la que tienen ustedes. Y él se sorprendió y me dijo, ¿de verdad? Yo dije, sí, parece ser la misma. Y entonces él me pregunta, dice, ¿vas a venir el próximo sábado? Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, trae la Biblia para ver si es que es la misma. ¿Y qué cree mi hermano, mi hermana, mi amigo? Era la misma Biblia, la Reina Valera del 60, que todos tenían. Esa misma era la que la señora me había regalado en la lavandería en aquella tarde. Y algo curioso, a la señora que me regaló la Biblia en la lavandería nunca más la volví a ver, solo esa tarde. No recuerdo si era joven o mayor. Después de un tiempo que yo tenía en los caminos del Señor, le busqué porque quería encontrarla para agradecerla, porque no cualquiera hace ese acto de amor. Solo una persona que está llena del Espíritu Santo y que ama de verdad predicar el Evangelio hace lo que hizo la señora. Por eso yo la quería encontrar. Visité muchas iglesias, visité puntos donde regalan los hermanos y hermanas la Biblia. Siempre andaba llevado esa Biblia para mostrar, pero cuando los hermanos veían, decían, no, esa Biblia no es regalado, porque la Biblia no tenía ningún nombre ni dirección, nada, solo tenía algunos versículos subrayados, y por eso también no pude saber exactamente quién me regaló, pero sea quien sea, yo le agradezco, porque yo me imagino que la hermana, después de que me regaló la Biblia, tiene que haber orado mucho por mí para que Dios fuera abriendo mi corazón para que yo le aceptara. Como le digo, eso no hacen muchas personas, solo hacen las personas que de verdadmente aman el reino del Señor. Por eso, si mi hermana sigue viviendo, la que me regaló la Biblia, que Dios la bendiga, que Dios la proteja en todo momento. Y yo me convertí un día sábado en la noche y al siguiente día, el domingo, ya estaba en la iglesia. Y desde ese día han pasado ya 24 años que no me he alejado ni de la iglesia ni de los caminos del Señor. Porque para mí
es muy importante y está la palabra del Señor en primer lugar. Por eso, a veces no me he ido a la iglesia por motivo de trabajo o porque he estado viajando. Pero hace 7 años, otra enfermedad casi me aparta de los caminos del Señor. Tuve un bajón espiritual, pero no me aparté del Señor porque recordé lo que decía mi pastor Jesús Esteban Gómez. Él decía, cuando no tengan ganas de seguir al Señor, cuando no tengan fuerzas, agárrense de la capa de ahí, de a un lado, de la capa de nuestro Señor Jesucristo, y váyanse más que sea arrastrándose, pero no se aparten de su Señor, que si ustedes soportan todo lo que venga, todo lo malo, después verán la bendición. Y así pasó, y yo regresé a mi país porque estaba desesperado por esa enfermedad, y la verdad no consulté a Dios, y yo vine. Y los primeros años que pasé aquí en mi país me arrepentí porque todo era diferente. Dejé un buen trabajo que tenía una buena paga, y dejé todo, muchas cosas, por venirme, por la desesperación. Pero por eso a veces yo mismo me reclinaba a mí diciendo ¿para qué vine? Pero ha pasado el tiempo y me dediqué a las cosas del Señor más y más, y hoy estoy viendo esa bendición que el pastor decía, que sí, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de lo que estemos pasando, no nos apartamos de Él. Dijo que veremos esa bendición, y la palabra también lo dice, y hoy estoy viendo esa bendición. Pero mi hermano, mi hermana y mi amigo, tal vez usted diga, ¿y para qué me cuenta ese testimonio? Bueno, para mí es muy importante, pero también le cuento es porque muchas veces al principio yo dudaba, ¿para qué me entregué al Señor? ¿O por qué me hice cristiano evangélico? ¿Por qué? Entraba las dudas. A veces eso lo pone el enemigo. Y a veces también cuando estamos ya mucho tiempo en los caminos del Señor, tenemos nuestros problemas, también nos llega a la duda que para qué nos entregamos, para qué sigo este camino, porque a veces el camino del cristiano es duro y hay que dejar muchas cosas y estar dispuesto a seguir al Señor. Como dice la palabra, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, deje todo y sígame. A veces nos cuesta y por eso dudamos, pero yo le digo, mi hermano, yo he pasado por muchas cosas y durante estos 24 años tengo muchos milagros que el Señor ha hecho en mi vida, y eso pueden dar testimonio todos los hermanos que me conocen, hermanos y personas y amigos que me conocen, que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Y a pesar de eso yo he tenido dudas, pero como siempre recuerdo la palabra y lo que decía mi pastor, hay que permanecerse firmes cuando estemos pasando por esos momentos, que después veremos nuestra bendición, porque la palabra mismo dice en el Salmo 138, 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová. La palabra nos afirma que si el Señor nos ha llamado, Él nos llamó porque tiene un propósito especial con nosotros, y Él, a pesar de todo lo que pasemos, si nosotros no nos alejamos de Él, Él va a cumplir ese propósito por el cual nos llamó. Así es, mi hermano, mi hermana, si usted está pasando por momentos de tribulación,
Aférrese a la palabra. Nunca se aparte de su Señor. Ponga al Señor, su palabra, en primer lugar, y con el tiempo verá su bendición.